El verdadero pecado. ¿Quieren saber cuál es el verdadero pecado que todavía existe? Aquel que Jesús parece que no consiguió abolir, no consiguió eliminar. Pero vamos a verlo. Y en primer lugar, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Que dice así: huid de la fornicación o de la inmoralidad sexual, como está en la mayoría de las traducciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Preste atención aquí. El apóstol Pablo está dando una clase de moral a la iglesia de Corinto. Y él les dice que aquel que fornica o adultera, él peca ¿contra quién? Peca contra su propio cuerpo. ¿Eso significa qué? Significa que la persona se desmoraliza a sí mismo dependiendo de la cultura o de la formación ética de un determinado grupo al cual la persona pertenece. Cuando alguien pertenece a un grupo determinado que tiene una ética y él rompe esa ética, entonces es considerado culpable o es considerado pecador. Ese individuo peca contra sí mismo, contra su propio cuerpo, contra su propia moral, contra su propia estructura. Ahora vamos a ver lo que Pablo dice aquí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12. Y vamos a ver un contraste tremendo y algo que les interesa mucho y que la iglesia tiene que saber. Primero a los Corintios, capítulo 8, en el versículo 12, donde Pablo nos dice lo siguiente: de esta manera, preste atención y anote este texto. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Preste atención aquí. Quien comete fornicación o adulterio peca contra sí mismo, peca contra su propio cuerpo. Él no hiere a otro, él no perjudica su relación con Dios. Ahora, si alguien le hiere la conciencia a un hermano, peca contra Cristo. Eso significa que si tú haces con que tu hermano se sienta culpable de algo, si tú haces un discurso con la intención de hacer con que los otros se sientan culpables, sientan miedo de alguna cosa, tú estás pecando contra Cristo. ¿Por qué? Porque tú le estás negando a esa persona el sacrificio de la cruz. Tú le estás diciendo que Cristo no hizo nada por él en la cruz y que la salvación de él depende de su comportamiento y de su conducta. Entonces, si alguien comete un acto de inmoralidad, él se perjudica a sí mismo, su propia persona, su propia moral, su propia estructura, su propio ámbito social. Pero él no perjudica su relación con Dios porque él está asegurado en la gracia. Pero si tú, con tu discurso, con tu predicación, con tu educación, con tu forma de ser religiosa, haces con que yo me sienta culpable, con que mi conciencia se sienta culpable, o con cualquier persona, si haces con que tu cónyuge, tus hijos, la iglesia que diriges, se sienta culpable de alguna cosa, siempre los estás mandando a arrepentirse, siempre los estás acusando, siempre los estás catalogando como que no valen nada, como que son pecadores, como que son pervertidos, y haces con que ellos sientan culpa, entonces tú estás pecando contra Cristo y diciéndole inconscientemente que la sangre derramada en la cruz no consiguió hacer nada por ellos. Por tanto, quien necesita de arrepentimiento eres tú, no a la gente a quien tú diriges. No causes mala conciencia, no le hieras la conciencia a nadie porque te haces culpable delante de Dios.